Hola queridos, Juan León del The Rose Method. Ahora les voy a traer otra información. Vamos a seguir trabajando en estos videos que nos quedan esta semana sobre los cuerpos, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde el cuaternario inferior y la tríada superior, que es una forma de dividir los cuerpos que explica bases fundamentales del ser humano. Entonces vamos a partir con el cuaternario inferior. ¿Por qué se denomina cuaternario inferior? Porque son 4 cuerpos, que son los más inferiores, que componen esa parte de nosotros mismos. Bueno, y esto está muy conectado también con la simbología de ciertas figuras geométricas súper comunes para prácticamente todas las civilizaciones y todas las culturas. Bueno, el primero es el cuadrado, ¿ya? Tenemos el cuadrado. Por eso se llama cuaternario, ¿cierto? Porque tiene 4 caras, 4 esquinas, es un 4, ¿cierto? Un cuadrado. Entonces se compone de el físico denso, ¿ya? Vamos a poner aquí denso. Vamos a ver que se lee bien. Vamos a acercar un poquito la cámara. Entonces el denso. En la otra esquina vamos a poner el energético. O sea, el cuerpo hecho de materia, el cuerpo hecho de energía, nuestro cuerpo. El emocional, o sea, las emociones que componen nuestro propio cuerpo. Y más en la otra esquina vamos a poner el mental concreto. Vamos a pensar en el mental concreto. O sea, la parte de nosotros hecha de pensamientos. Eso compone el cuaternario inferior. Y es inferior porque es más denso, está más abajo. Bueno, no hay arriba ni abajo en este concepto, pero es más denso, ¿cierto? Está más cerca de lo que es la materia, más en su estado más denso, o sea, más concreto. Bueno, entonces, y esto compone nuestra personalidad, ¿ya? Este es el concepto importante que les quiero dar. Esta es nuestra personalidad. Personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad es persona, ¿cierto? Si nosotros vemos la etimología de la palabra persona, persona significa máscara. O sea, esto no es lo que realmente nosotros somos. Acuérdate que nuestro cuerpo físico denso, energético, emocional y mental concreto, lo único que las personas, ¿cierto?, que son más creyentes o que tienen algunas ideas metafísicas, ¿cierto?, dirían como, pero el mental concreto son mis pensamientos, o sea, yo no soy mis pensamientos. No, tus pensamientos son una máscara, ¿ya? Tus pensamientos son parte del cuaternario inferior. Tus pensamientos, una vez que nosotros nos morimos, ¿cierto?, pasamos al otro lado, desaparecen, se desintegran, porque son concretos, están conectados con la realidad física, y la realidad física no es estable, desaparece, se transforma, es energía que se va transformando. Entonces, el físico denso desaparece, sí, desaparece porque se degrada después de la muerte. El energético desaparece, sí, porque si tú tocas un cadáver, ¿cierto?, va a estar frío. El emocional también desaparece porque ya no hay emociones en ese estado, ¿cierto? Pueden haber estados de conciencia, pero no emociones o deseos. Y los pensamientos también desaparecen, ¿ya? O sea, todas las personas que conociste como máscara, ¿cierto?, como personalidad, ¿cierto?, toda la imagen que tuviste de otras personas desaparece. Las experiencias que tuviste cuando son concretas, en el sentido de la experiencia en sí, de haber ido a tal lugar y ver un paisaje y interactuar con ciertas personas, todo eso desaparece, ¿ya? Porque es parte de la personalidad, es una máscara, ¿ya? Persona significa máscara, es una máscara, no es real, ¿ya? Real en el sentido de realidad mayúscula. Obviamente tenemos que interactuar con estos planos, porque si no nuestra vida sería un desastre. Imagínate decir, todo esto es irreal, no debe ser absolutamente nada para cuidar mi cuerpo o los otros aspectos de uno mismo. Hay que cuidar eso, obviamente. No se trata de rechazarlo y negarlo, se trata de saber que no es lo que compone tu esencia, ¿ya? La filosofía busca la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Ya? Nosotros no somos esto es solamente una parte muy inferior de lo que nosotros somos. Por eso se llama cuaternario inferior, porque se compone de 4 elementos y ellos determinan, o todo esto en conjunto, es lo que nosotros llamamos de personalidad. Continuamos entonces con la tríada superior, ¿ya?
tenemos la tríada superior, que la simbología es un triángulo, porque obviamente se compone de 3 partes. Entonces, en la simbología del cuadrado es interesante porque la simbología del cuadrado representa la materia más concreta, ¿cierto? Es más, el cuadrado representa el elemento tierra. Entonces, si nosotros vamos al significado de los símbolos, el cuadrado representa tierra. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, nosotros miramos un grano de arena, ¿cómo es? Es cuadradito, ¿cierto? Miramos un cristal, es cuadrado, o con ¿cómo se llama? Con ángulos más o menos rectos, ¿cierto? Entonces, la materia más densa, más materia, es cuadrada, ¿ya? Entonces, este símbolo representa la materia más densa, o sea, la tierra, el elemento tierra, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la tríada superior, ¿ya? Estamos hablando de los otros 3 cuerpos que nos van quedando, ¿cierto? Más la conciencia, que es el mental abstracto y la intuición, el cuerpo intuicional. Y arriba está nuestra conciencia en estado puro. Se denomina también en muchas filosofías de mónada, ¿ya? Que es un concepto filosófico. Pero le vamos a colocar conciencia pura. Bueno. Le vamos a poner pura. Esa palabra de pura es muy importante que esté, porque si no lo podemos confundir con la conciencia que estamos teniendo ahora para entender estos conceptos, ¿cierto? Y esa es una conciencia que está operando en el mental concreto. Es nuestra mente, ¿cierto? En realidad. Pero no es conciencia. A veces se confunden esas cosas, pero son 2 cosas distintas. Una es nuestra conciencia pura y plena, que es solamente un observador imparcial que no juzga, no analiza, no genera más pensamiento, ¿cierto? O no utiliza la lógica, ni la racionalidad, ni nada de eso, ¿cierto? Porque es conciencia, simplemente es esa parte de nosotros que está contemplando las cosas que están ocurriendo. En cambio, la conciencia no pura, ¿cierto? Es la que analiza y es autoconsciente, ¿cierto? Es consciente de sí misma. Y, bueno, ¿qué representa el triángulo hacia arriba? El triángulo hacia arriba, o sea, apuntando hacia arriba, representa el elemento fuego, ¿ya? Porque es como una fogata, ¿cierto? Si pueden ver, pues es como la fogata, ¿cierto? Es más ancha abajo y tiende a hacerse más delgadita hacia arriba. Entonces, y la tríada superior se compone, todo esto en conjunto, ¿cierto? Es nuestra individualidad. Entonces, lo que nos hace individuos es la tríada superior, ¿cierto? Esto es lo que te hace a ti ser tú, ¿ya? Porque en realidad la conciencia pura es una, y nosotros somos parte de esa conciencia pura y la compartimos todo. Esto es algo que se comparte con todos. Entonces, si nosotros tomamos la conciencia pura sola, sería un círculo que no tiene principio y fin y comparte absolutamente todos los elementos, ¿ya? O en realidad no todos los elementos, sino que está más allá de los elementos, de los 5 elementos. Entonces tenemos cuaternario inferior, que es nuestra personalidad, la tríada superior, que es nuestra individualidad, aquello que nos hace a nosotros ser nosotros, ¿cierto? Esto puede eliminarse, ¿cierto? Y la conciencia pura, cuando está sola, ¿cierto? O cuando es la conciencia pura universal, está determinada por un círculo, ¿cierto? O está simbolizada por el círculo, ¿cierto? Que no tiene principio, no tiene fin y es eterno, ¿cierto? Y no tiene cambios tampoco. Entonces, lo otro que les iba a decir, tenemos estos elementos, ¿cierto? O sea, tenemos el cuadrado, el triángulo y el círculo. Este no representa ninguno de los 5 elementos, este representa el elemento tierra, este representa el elemento fuego. Ahora, ¿dónde están los otros elementos, cierto? ¿En qué símbolos podemos encontrar los otros elementos? ¿Ya? Y eso lo voy a explicar a continuación. Vamos a borrar todo para hacerlo todo de nuevo. Y les voy a contar dónde están los elementos. Entonces tenemos primero el cuadrado, ¿cierto? Que es tierra. Entonces cuando hablamos de tierra, ¿cierto? Uno dice como, sí, aquí estamos hablando de astrología, de cuestiones locas. Tierra, el elemento tierra hace referencia a la materia densa. Entonces todos estos conceptos son conceptos filosóficos, abstractos, bien profundos que se han manoseado y se han basureado y muchas veces
muchas veces se interpretan de maneras medio místicas y medio locas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los elementos, estamos hablando de todo aquello que es concreto, ¿cierto? Esta pizarra es elemento tierra, mi cuerpo es elemento tierra. ¿Por qué? Porque es lo más denso que puede estar el elemento, ¿ya? O la materia en sí, porque la materia tiene distintos niveles de densidad, ¿cierto? Entonces, todos estos conceptos que son filosóficos también son la antesala de lo que nosotros conocemos como ciencia ahora, ¿cierto? Entonces vamos, el cuadrado representa o simboliza el elemento tierra, ¿ya? Que es toda materia concreta, bien densa, bien palpable, ¿cierto? Medible, pesable, con volumen, ¿ya? Eso es tierra. Luego tenemos el siguiente elemento que es agua, ¿ya? Que, de nuevo, no se refiere al agua solamente, ¿cierto? Se refiere a todo elemento en estado líquido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la lava de un volcán sería también un elemento, ¿cómo se llama? Agua, porque es fluido, ¿cierto? Es todo lo que es fluido, ¿ya? Obviamente que va a estar en ese estado en un momento, después va a cambiar de estado, ¿cierto? Porque la lava, cuando entra en contacto, por ejemplo, con el agua o el mar, ¿cierto? Que ocurre mucho, se solidifica y vuelve a su elemento tierra. Entonces, obviamente, estos conceptos también son abstractos, son puros, ¿ya? Para estudiarlos, para entenderlos. ¿Verdad que vimos que el mental abstracto contiene conocimiento? Porque sacamos lo más puro de cada concepto. Entonces, cuando hablamos de tierra, es el elemento puro tierra, o sea, concreto, sin ninguno de los otros aditivos, ¿cierto? Pero en realidad nada es 100% terroso, porque de hecho hasta la tierra tiene cierto porcentaje de agua, ¿cierto? Prácticamente cualquier cosa tiene ciertos componentes líquidos, ¿cierto? Entonces continuamos, tenemos la tierra, luego es el triángulo, el siguiente símbolo que es del agua, ¿cierto? Es el triángulo pero invertido, o sea, no invertido, pero el triángulo con la punta hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él representa una copa, ¿cierto? Este triángulo invertido puede contener agua, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? Puede ser una copa. También otra forma que se grafica es así, ¿ya? Porque puede contener algo. Entonces tenemos el triángulo. Bueno, y lo contrario es el fuego, ¿cierto? Agua y fuego son elementos no antagónicos necesariamente, pero son opuestos complementarios siempre. Entonces es, como les decía antes, el triángulo hacia arriba, fuego. ¿Y por qué? Porque parece una fogata, tiene tendencia a ir hacia arriba, ¿cierto? El fuego tiene esa tendencia a ir hacia arriba, el agua tiene esa tendencia a ir hacia abajo, ¿cierto? O sea, a ir hacia el mar, ¿cierto? Ir descendiendo de las montañas. Y, bueno, por sobre el fuego tenemos el aire. El elemento aire está compuesto por la sumatoria de dos símbolos, ¿ya? Entonces tenemos el triángulo hacia arriba, ¿cierto? Y se le suma arriba el triángulo hacia abajo, ¿ya? Formando el elemento aire. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de fuego y agua. Muy interesante que otra forma de mostrar o de simbolizar el elemento agua es la luna, que es perfectamente un cuenco, ¿cierto? Que recibe agua, ¿ya? Les dibujé primero el triángulo porque se suma con el fuego para generar el aire. Bueno, entonces tiene sentido, ¿cierto? Si yo coloco agua al fuego, se genera vapor, aire, ¿cierto? Entonces, obviamente, antiguamente se veían las cosas que ocurrían en la naturaleza y se sacaban conclusiones o se abstraía y se generaban estos conceptos. Bueno, entonces tenemos que el aire es la sumatura del fuego y el agua y van en conjunto. Es una salvedad. Esta se denomina la estrella del yogi, ¿ya? No es la estrella de David. La estrella de David tiene sus líneas entrelazadas, o sea, se entrelazan las líneas entre los triángulos, formando un símbolo distinto, ¿cierto? Que es el símbolo del judaísmo. Es muy parecido al símbolo, pero es distinto. Y este es más antiguo incluso. Entonces vamos, el último elemento, ¿cierto? Es el éter, ¿ya? Esta es una traducción de la palabra akasha, ¿ya? Que está mucho más relacionado con el concepto de inconsciente colectivo, que es el espacio en el fondo donde están contenidos todos los demás elementos, ¿ya? Y es el espacio donde quedan
también las informaciones pasadas, ¿ya? Por eso hay personas que pueden conectarse a los registros akáshicos, que se llama, que se pueden conectar a ese espacio en el que queda registrada, ¿cierto? Porque cada evento que ocurre queda registrado, queda guardado, ¿cierto? En el éter. Que básicamente es el espacio, ¿cierto? Nosotros no podemos eliminar las cosas que van ocurriendo en el día a día, ¿cierto? Quedan ahí, quedan registradas, ¿ya? No están ocurriendo ahora, pero queda un registro ahí. Y es toda la información pasada del ser humano. Pasada, muy distinto al plano o al campo intuicional, donde ahí no están las cosas pasadas, sino que está el pasado, el presente y el futuro en la potencia y las posibilidades que este representa. Bueno, y aquí está, bueno, entonces el éter. Entonces aquí están todos los elementos representados, ¿ya? Recuerden, los elementos son materia, Todo esto no es lo que nosotros somos, no es lo que nos compone en un plano mucho más inferior, y por lo tanto tenemos que trabajar esto, obviamente tenemos que tener la materia más densa bien, ¿cierto? Para poder conectarnos también con esa parte más profunda o más extensa que nuestra propia conciencia de nuestra conciencia pura, que es la que nos interesa, ¿cierto? No esta conciencia mundana que estamos en el día a día, que muchas veces nos entorpece incluso. Entonces nos conectamos con nuestra conciencia pura, nos damos cuenta de lo que realmente somos y desde ese lugar vamos a tener una vida muchísimo más feliz y más plena, porque vamos a poder darnos cuenta que muchas de nuestras preocupaciones son ilusiones, como dice la nomenclatura sánscrita de los cuerpos, los maya kosha, los cuerpos ilusorios. Ahora, significa que tenemos que rechazar esa ilusión y violentarla incluso. Muchas interpretaciones terminan en eso, ¿cierto? Pero si es ilusorio entonces no importa. Claro que importa, porque la ilusión es un reflejo de lo que está dentro, ¿ya? O sea, cómo tu conciencia está interpretando la realidad, ¿cierto? Se va a reflejar en el mundo. Entonces, si es que tú le miras con desdén el mundo, ¿cierto? Es porque hay un desdén interno. Entonces, la ilusión, ¿cierto? Que entendamos, es un concepto abstracto, ¿cierto? Porque para muchos esa ilusión es muy real, ¿cierto? Y no podemos dejar eso de lado, ¿ya? Entonces, no se trata de menospreciar también las experiencias de otros, porque si es real para esa persona merece todo el respeto, obviamente. Pero cuando miramos nuestra propia experiencia, vemos esa realidad y esa realidad se está manifestando de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro. Si nosotros interpretamos una realidad que no importa, la miramos con desdén y ese desdén se va a transmitir en esa ilusión y la vamos a ver manifestándose. Por lo tanto, que sea ilusorio no significa que no debamos trabajarlo, no significa que no sea relevante para ver cómo se está manifestando nuestra propia realidad interna hacia afuera. Bueno, entonces vamos a cerrar este video con esa información. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Que estén bien.